tuve el tiempo, digamos, con una mayor profundidad a los cuentos de Hoffman, de Jacques Offenbach. Dije, bueno, pues ya que lo disfruté tanto y que me interesó tanto, les confieso, en un librito muy elemental de, ahorita les digo, Guías Visuales Altea. Me da pena, pero lo compré en el Sanborns. Eh, Se llama ópera, compositores, cantantes, argumentos, representaciones, y créanme que es un muy, muy buen compendio. Habla primero, la descripción de las óperas de los diferentes países en donde se da la ópera. Entonces, ahora que di los cuentos de Hoffman, me metí a la historia de la ópera francesa, que es muy antigua y muy diferente. Miren, les tengo que confesar, y creo que es más que evidente, que mi gusto básicamente es centroeuropeo, digamos alemán, austriaco. Me gusta esa gravedad, digamos que nos gusta la música muy intensa, lo wagneriano, lo vida o muerte, eh, pues básicamente lo heroico, lo grave, y los problemas inclusive existenciales de una Lulú de Alban Berg o Boche. En cambio, lo francés busca halagar más al receptor siempre, desde lo culinario, lo visual, no hay más que llegar a París, hasta yo me acuerdo la primera vez que fui a Europa. Ya después de París todo se me hizo insignificante, incluyendo Madrid y Roma en esa época. Los gustos van transformándose, pero en esa época, digo, nada me impresionó como París, ni siquiera me entusiasmó Londres esa vez. Bueno, el caso es que una de quienes hemos tenido la suerte de estar en París, algo que cuando menos una vez, y tiene que ser la primera vez que uno va, que es imperdible, yo diría quizá lo más importante para entender parte de la historia francesa que a través de la Revolución y de Napoleón nos viene afectando a todos hasta el día de hoy. Eh, no hay más, se tiene que conocer absolutamente el Palacio de Versalles. Por cierto, les recomiendo una serie que vi ahora en vacaciones en Netflix, que se llama precisamente así, Versalles. Se escribe un poco diferente porque es en francés, es una serie en francés con subtítulos en español, que habla precisamente de la época en que se construye Versalles o se vive en Versalles, que como deben de saber, Versalles lo construye quizá el que haya sido, bueno, yo creo que él, Luis XIV, el Rey Sol, y probablemente la reina Victoria de Inglaterra han sido los dos emperadores más poderosos en la historia occidental. Eh, Verdaderamente, pues algo, miren, él decía, el Estado soy yo. ¿Por qué? Porque ¿de dónde venía esa fuerza? Pues básicamente de una creencia religiosa que decían que era heredero por la gracia de Dios. Bueno, lo mismo decían en España, Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir por la gracia de Dios? Pues de alguna manera es el designado por Dios y Dios sabe lo que hace. O sea, eh, y los monarcas, inclusive los ingleses, aunque son anglicanos, pues son jefes de Estado, jefes de gobierno,
Ah, también sí, ese es de Luis XV, si mal no recuerdo, Madame du Barry. ¿Por qué? Porque la vida de los reyes de Francia, digo, y qué horror, qué horrible haber sido rey. Era una serie de actos sociales, eventos pomposos, pero además dentro de una corte que era verdaderamente un nido de víboras, por decirlo bonito. Era como dirían, el más chimuelo más caclavos. O sea, eran intrigantes. ¿Conocen el personaje de Iago de Shakespeare? En Otelo, si mal no recuerdo, que es el que está todo el tiempo eh, como, ¿cuál sería la palabra exacta? Eh, Como urdiendo el mal de otros, ¿no? Y que lo disfruta mucho, envidiosón, así. Entonces, así era la corte y para controlarlos, porque también se daban los envenenamientos, que era un gusto. Y obviamente las cortesanas, pues, vendían, digamos que sus favores sexuales, era como un acuerdo tácito, ¿no? O ni tan tácito. No había el menor problema en ese aspecto. Era todos contra todos. Y, pero a la mala, por intriga, no por otra cosa. Un ambiente pesadísimo, ¿no? Pero dentro de todo esto que se chupó, no todo sería absurdo, se lo chupaban mucho más las guerras, pero se chupó el presupuesto de Francia. A cada rato aumentaban los impuestos y les valía gorro al grado de ahorcar a la gente a morirse de hambre por tanto impuesto. Entonces, pues llegó el momento, eso fue el caldo de cultivo de la revolución, que tarda todavía un buen. Esto es mucho, muy anterior, esto es como unos 120 años antes, todavía falta Luis XV y Luis XVI, y Luis XIV duró muchísimo. Acuérdense, el Estado soy yo, es el totalmente absolutista, pero hasta hoy quienes hemos estado en Versalles es algo verdaderamente que hoy me imagino, eh, digo aquí que lo construyera el ejército, no, no, imagínense, es una obra de ingeniería, de arquitectura, de jardinería, que hoy en día está muy bien aprovechada la jardinería como parque escultórico, además. Entonces es verdaderamente impresionante. Ahora, ha causado muchas desgracias. La Revolución Francesa, que fue una verdadera carnicería. Eh, y en el famoso Salón de los Espejos se firmó el absurdo Tratado de Versalles, cuyas malas consecuencias de lo mal diseñado que estuvo seguimos pagando hasta el día de hoy. Eso fue cuando se terminó la Primera Guerra Mundial, que es lo más inaudito cómo se fueron dando la comedia de errores hasta llegar a ese grado. Bueno, entonces, ¿quién era el músico de la corte de Luis XIV? Pues ni más ni menos que un italiano florentino, porque la ópera o la música italiana dominaba Europa, eh, y se contrata además, Lully va muy joven, por el gran talento que tiene lo mandan a París, que es mucho más rico que Italia. Lully era de Florencia, precioso Florencia, pero pues Italia ha pasado unas épocas casi siempre, hoy un poco menos tal vez, de pobreza espectacular, ¿no? O sea, de los países más pobres, lo que tiene de bello lo tiene de pobre Italia, el sur, y no se las han visto negras.
después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda, vaya. Bueno, miren, Lully nace en Florencia en 1632. A mí para ubicarnos en el terreno de la música, y yo creo que es quizá la primera vez que lo hago, estoy poniendo uno anterior a Bach. Bueno, he puesto a Vivaldi, pero este es mucho más anterior. Este es, acuérdense, Bach es 1685, 1750. Bueno, Lully es 1632, o sea, 53 años anterior, medio siglo, a Bach. ¿Cómo sonará? Ahorita van a ver. Bueno, eh, Lully tenía tres cualidades musicales. Era compositor, era intérprete, tocaba muy bien los instrumentos de cuerda, pero además era director y bailarín, era un gran bailarín. Pero en esa época se dirigía de otra manera, van a ver cómo. Y les platico. Él se educa en una escuela de frailes franciscanos en Florencia. Mueren todos sus hermanos, él es el único que sobrevive cuando él tiene 10 años. Su patrocinador que lo manda a Francia es el caballero de Guisa. Y se las arregla dando clases de italiano en Francia. A los 13 años ya se nota su talento musical. Es un extraordinario bailarín. Y en 1653, oigan esto, el gran honor que creen, ni más ni menos que bailó con el rey, que era el honor de honores. O sea, así era verdaderamente, ha de haber sido algo impresionante esa corte. Entraba y los honores, y bueno, y las decisiones que tenían que tomar no eran fáciles. No creen que se las vio tan fácil ni el rey solo. Bueno, eh, el otro personaje maravilloso artístico de esa corte, pues es ni más ni menos que Molière. Sarcasmo, pero sarcasmo hasta político. Bueno, Lully era muy astuto para el juego cortesano, le sabía la intriga y le sabía... Uh, eran unos intrigantes, les digo, puro yayito. Bueno, el caso es que Lully era vivo para todo esto, politicón, pero yo creo que hay que verlo. Ah, bueno, eh, amigo de Molière y llegaron a trabajar juntos. Sus óperas son solemnes y majestuosas. Van a escuchar de cada uno les voy a poner algo, cuando menos para que tengamos una barnizada. Yo creo que serán algunas 2 o 3 clases sobre ópera francesa, pero le vamos a dar un recorrido, digamos, vamos a hacer una especie de, ¿cómo le podríamos llamar? ¿Cómo se le dice? Cuando se comen muchas piececitas, como en la comida japonesa que le dan a unos 7, 8 platillos pequeños. Así le vamos a hacer con la ópera francesa para que tengamos una noción y luego ya pondremos algunas completas, porque hay algunas, les digo, busca otra cosa, no busca la sacudida emocional. Busca un poco el placer, que tampoco está mal. Bueno, eh, bueno eh, a diferencia de la música italiana, Lully no quiere el lucimiento del canto, del cantante. Eh, en cuanto a la vida personal, casi, ok. En su vida personal, Lully tiene una peculiaridad, diría yo, pero que en esa época tan, como diríamos, pues se dice hipócrita, pero digamos le llamaríamos puritana. Tenía el problema que era un hombre bisexual.
ni siquiera únicamente homosexual, era bisexual. Y primero el rey como que se hacía tonto hasta que ya hubo un escándalo más fuerte y sale de la corte y muere mal, sin dinero y muy degradado y demás, y además tiene una muerte horrorosa, porque muere gangrenado, porque con el bastón de dirección se perforó el pie. Yo creo que en un gesto muy apasionado y murió gangrenado, entonces no fue un final feliz. Hay una película francesa sobre su vida, que yo, es buena la película, pero depresiva como el demonio, hasta donde yo me acuerdo, que se llama en francés Todas las mañanas del mundo, sobre la vida de Lully. Muy, muy interesante. Pero les recomiendo porque además es un poco historia novelizada, pero sí le da a uno información que probablemente no teníamos, la serie Versalles. Está muy interesante. Y realmente ese es el verdadero nacimiento de la revolución que nos transforma a todos, que es la francesa. Bueno, entonces, por favor, Esteban, escuchemos a un Lully actual, pero que afortunadamente está recreado para que suene. En parte, cuando menos ya saben que eso nunca va a ser idéntico. Ni siquiera creo que nuestro oído oiga igual que entonces. Con el ruido actual no lo creo. Pero más o menos, o lo más parecido, así se escuchaba Lully. Imagínense los que hayan estado en algún palacio. Están en un palacio, si es en Versalles, mejor. Le digo, en el Salón de los Espejos, bellísimo, impresionante, se sentenció la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos. Bueno, vámonos entonces a Lully, por favor, Esteban. Quatrième intermède. Les Turcs. La cérémonie turque pour ennoblir le bourgeois se fait en danse et en musique et compose le quatrième intermède. Le mufti, 4 dervis, 6 Turcs dansants, 6 Turcs musiciens et autres joueurs d'instruments à la turque sont les acteurs de cette cérémonie. Marche pour la cérémonie des Turcs.
Miren, fue una verdadera delicia de ritmo, no sé qué les pareció. Lo que da riquísimo lo da con el ritmo más que con melodía. Eh, Miren lo que anoté. Bueno, ese principio hablado me gusta por la solemnidad con la que habla. Eh, Tenía que cuidar en esa corte de víboras, les digo, cada palabra podía ser sentencia de muerte o de salida de Versalles, que era el destierro de Versalles por el rey, era lo más vergonzoso que podía pasar y hubo varios casos. Eh, bueno, los timbales o los tambores se oyen impresionantes. Inmediatamente se siente que estamos hablando de realeza, pero diferente, estarán de acuerdo, suena antiguo y suena diferente a lo inglés que hemos escuchado. Supuestamente así era en Versalles. Eh, se acuerdan que en los scherzos de Haydn hay una especie, yo digo, como de taconazo. Bueno, aquí es el bastonazo, trampa, o sea, como varias, el ritmo muy, muy marcado, hagan de cuenta un taconazo en un baile. Bueno, luego, eh, como les digo, eh, esta es música para una especie de dios que era Luis XIV, que el rey Sol, vean nomás ese par de frases, el rey Sol y el Estado soy yo. Eh, es lo que muchos quisieran ya sin máscaras, ¿no? Pero de veras lo decían porque a mí me designó Dios y todo el mundo pensaba que a él lo designó Dios. Digamos que es un representante de Dios al nivel de un papa, por eso competían tanto también, porque este es quizá más hijo de Dios todavía, porque el fenómeno de haber nacido de esa familia, de esos padres, es un fenómeno totalmente azaroso. Entonces, pero que les da eso, por eso está muy correcto que sean nada más jefes de Estado, porque los jefes de gobierno pues deben de saber gobernar, ¿no? Y tienen que ser muy eficientes, pero ese es su trabajo. Bueno, y bueno, después de Lully, ¿quién sigue de Luis XIV? No es su hijo, es su nieto. Es muy confuso. Se morían jóvenes. eh, eh, la mitad de los problemas de los reyes, como hoy de los políticos, es la reelección propia o de partido. La preocupación de los reyes era su descendencia. Ay de la reina que no tuviera hijos varones de preferencia o que no tuviera hijos. Y básicamente todos los matrimonios eran arreglados, aunque parece que hay algunos cuantos casos en donde verdaderamente estaban enamorados. Se habla de Victoria y Alberto, se habla de quién más, de la reina, no, no, la reina Sofía, no. Bueno, de varios, de Lady Di tampoco. Bueno, pero eh, un rey bastante menos brillante que su antecesor, pues no sé si su padre, su abuelo o su bisabuelo, inclusive llegué a ver, que es Luis XV, precisamente el de Madame du Barry. Eran sus amantes, todos tenían sus amantes aparte de sus reinas. Eh, y el músico en la época de Luis XV se llama Jean-Philippe Rameau. Bueno, miren, escuché a Rameau. Bueno, les platico de Ramón. Ramón nace en Dijon. Una vez íbamos en tren hacia Milán, de París, y me acuerdo que paramos en una estación y les pregunto, ¿a dónde estamos? Y me dicen, en Dijon, el corazón de Francia.
es muy famosa la mostaza de Dijon. Yo estuve luego en un viaje en carro y realmente pues tiene su partecita pequeña muy bella, pero hasta ahí la ciudad es una ciudad feyona, me pareció. Eh, bueno, pero oigan qué interesante las fechas de Rameau. 1683 nace 2 años antes que Bach y muere en 1764, un año antes que Bach, o sea, son absoluta y totalmente contemporáneos. Bueno, miren, en cada uno me metí a YouTube a ver qué encontraba, aparte de que me apoyé de este libro. Y encontré en Cooperán, voy a poner dos cosas, porque muy independiente de la música cantada de Cooperán, de repente veo que hay una obra que toca uno de los grandísimos pianistas de hoy, digo, a diferencia de un Trífano o de los nuevos, este tiene una madurez y una profundidad que asusta literalmente. Es un prodigio, es un monstruito, o sea, no anda lejos de un Richter, así, que se llama Grigori Sokolov. Entonces, con él, por favor, Esteban, pon la obra que vamos a oír de Cooperán. ¿Qué me pareció? Les platico. Bueno, sustituye a Lully y al principio es muy atacado por los partidarios del Lully. Se sabe muy poco de su vida y su papá también era músico y fue su maestro. Tiene un hermano que era un gran clavecinista y compositor para el clavecín, Claude Couperin. Y su papá quería que fuera abogado, pero él nada más quiso estudiar música. Escuchándolo, miren, se los diría así re fácil, en 2 palabras, a ver qué les parece. Escuchen a Bach en francés y eso va a ser Couperin. A ver si están de acuerdo conmigo. Entonces, por favor, Esteban, póntela con Sokolov.
Miren, hacía rato que no me emocionaba algo tan bello, ¿eh? No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero es algo extraordinario. Y Sokolov, qué barbaridad. Les advertí que era un monstruito, ¿no? Qué barbaridad, qué manera de tocar esto. Se antoja oír mucho más Cooperán con Sokolov, ¿no? Para que vean una probadita, pero como que ya quisiera uno que todo sepa así en el banquetazo que nos vamos a dar. Hasta ahorita, a ver si oímos algo para divertirnos. Vamos a que si alguien, como en la baraja, a ver si algo puede matar a esto. Lo dudo muchísimo, qué cosa tan hermosa. A ver si antes de terminar la clase lo volvemos a escuchar. Al fin hay más tiempo que vida. Bueno, ¿quién sigue? Miren, va a ser un poquito heterodoxa la clase, pero creo que por esto ya valió la pena toda la ópera francesa. Qué cosa tan hermosa, como que un Bach que aparte se da el gusto de, de la vida cotidiana, ¿no? De la vida, del placer, por ejemplo, en que lo notamos en eh, ese pequeño sabor español. Acuérdense que Italia, pues ni más ni menos que toda Nápoles y toda Sicilia, era eh, española, y la corte de Mantova, de Mantua, era de los Gonzaga. Entonces había mucha influencia española en Italia. Todavía no estaba unida Italia, ni mucho menos. Y eh, hagan de cuenta que fue un Bach aligerado, digamos, pero no, hay momentos maravillosos también. Y les digo, además, se nota claramente, creo que fue afortunada lo que dije, que es como el Bach francés, pero qué maravilla, yo creo que vale la pena, bueno, yo lo voy a hacer, penetrar en varios de estos compositores, por supuesto, a ver qué más tiene grabado Sokolov de Rameau. Qué barbaridad, espectacular. Bueno, pues miren, ¿quién sigue como importante en la ópera francesa? Les platico. Bueno, sigue ni más ni menos que otro no francés, este es alemán. Es un compositor que desde que escuché por primera vez lo que vamos a poner ahorita, me enamoré de él, y de su música. Eh, Algunas de sus óperas, sobre todo Orfeo y Eurídice, pero también, oigan, la obertura de Alcestes, de las cosas más bellas, y las Ifigenias Centauri de Genaulida. Estoy hablando del gran Christoph Willibald von Gluck, el reformador de la ópera y un compositor importantísimo. Revoluciona la ópera, quita mucho el belcantismo. Eh, y yo considero que tiene, no tanto voy a hablar de técnica operística, sino más bien de el sentido que tiene. Es un sentido que a los que les gusta el arte pictórico, yo diría que tiene algo que podríamos equiparar al manierismo, algo medio misterioso, medio perverso, medio, ¿cómo les puedo decir? Pues eso emocionante, tipo novela de suspenso. Y un lado como veneciano, medio oscuro, pero al mismo tiempo una belleza melódica, que es verdaderamente impresionante. Bueno, su obra más conocida por mucho, y el área más conocida por mucho, es esta de la ópera Orfeo y Eurídice. Es una melodía no por conocida, le quita lo
espectacularmente bella que es. Entonces, por favor, Esteban, ponte lo de Gluck y ahorita les platico un poquito de Gluck. Entonces, adelante, por favor. Es un área bellísima y aparte el texto es conmovedor. Orfeo no soporta que se muera Eurídice y va a rescatarla a los infiernos y no le importa sacrificarse porque no puede estar sin ella. Y no acaba bien la historia, no se las platico por quien no la conozca, pero qué área tan bella. Les platico un poquito de Gluck. Más que como compositor es famoso como reformador de la ópera y realmente aunque compuso mucho, lo que sigue en el repertorio, según este libro, es Orfeo y Eurídice, Alceste, que les digo que tiene una obertura bellísima, y las dos Ifigenias, en Táuride y en Aulide.
Pero yo tengo por allí dos obras que se llaman una La Corona y otra La Danza, que son verdaderamente dos joyitas, ya se las pondré si es que no se las he puesto. Déjenme ver. Tuvo su Lorenzo de Ponte, digamos. ¿Se acuerdan quién fue Luca o Lorenzo di Ponte? Fue el libretista de Mozart de tres de sus óperas más brillantes, que son Così fan tutte, Las bodas de Fígaro y El tremendo Don Giovanni. Bueno, aquí el de Gluck se llamaba Calzabigi. Ambos eran aventureros, viajeros, intrigantes, políticos, individuos, podrán imaginarse lo que quiere decir, de conducta inescrupulosa, digamos que muy juguetones. Y los dos aparecieron en Viena en el momento exacto. Ah, 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 ah. Él nace en el año de 1762. No, no miento, nace en el año de 1714. Fíjense, nace un año, cuando nace, todavía vive Bach, es el último año de Bach. Su padre era guardabosques al servicio de grandes nobles y la familia estaba desplazándose constantemente. No se sabe mucho de los primeros años. Parece que recibió una buena educación y que sabía tocar violín. Asistió a la Universidad de Praga, la Viena, Milán, le dio clases a Martini en Italia, estuvo 8 años y ahí compuso su primera ópera. Fue un gran cosmopolita, estuvo en París, en Londres, era amigo de Händel. Nunca le interesaba especialmente el contrapunto, ya no es barroco. Eh, Luego estuvo en Hamburgo, Leipzig y Dresde. Eh, Luego retorna a Viena, se casó con la hija de un comerciante rico y nunca tuvo ya entonces preocupaciones financieras. Eh, Gracias a eso pudo ser totalmente independiente. Inclusive algunos decían que era arrogante y necio. Eh, Se hizo famoso también como gran director. Y buscaban lo que se llamó, digamos, en ópera equivaldría a lo que en general en la música le llaman el style galant, que viene después del barroco. Digamos que vendría siendo el preclásico. Y lo que busca básicamente es ya no el contrapunto, sino la homofonía, o sea, menos texturas, más melódico y sobre todo se atiene a un código cuyo autor básico es Franz Joseph Haydn, que son reglas de composición eh, que armónicamente es una maravilla, es una verdadera caricia al oído y están, pareciera que están no solo artísticas, sino científicamente diseñadas. Los cuatro movimientos, entre otras cosas, imagínense, crea los cuartetos para cuerda, quizá el género más valioso de la música para mi gusto. Y vemos que Gluck es quizá lo que vendría siendo Beethoven o Schubert. Es un puente, pero ya no del clásico al romántico, sino del barroco al clásico. ¿Qué pasa después de la Revolución Francesa? Pues sigue la época napoleónica. Y en la época napoleónica, y además en ese aspecto Napoleón no le molestaba la cultura cosmopolita, en ese aspecto es una gran cualidad de conquistador. Y entonces los dos músicos principales eran italianos, Cherubini y Spontini.
cada uno compone alguna ópera. Bueno, tienen muchas obras, pero para ver cómo era la música en la época, o escuchar, o darnos una idea, cómo era la música en Francia en la época de Napoleón, digamos que Napoleón, que nos gusta, digamos del 1790, por ahí 93, digamos, al 1815. Eh, Son 22, 23 años, pero tremendamente intensos. Entonces, escuchemos, vamos a poner a cualquiera de los dos en primer lugar, a Cherubini o a Spontini, por favor. Me estaba yo saltando antes de seguir con Cherubini y Spontini. Traje otra obra de Rameau. ¿Se acuerdan? El anterior a Gluck, el que me fascinó, que suenaba. Pero esta es una obra, yo cuando menos no sé si con voces, pero orquestal. Entonces, para antes del intermedio, ponla por favor, Esteban, dice Rameau, Les Sauvages, es decir, los salvajes.
Me sigue encantando, Ramo, ¿qué les puedo decir? Creo que se notó, me sonó un poco más hacia Luli, un poco menos hacia abajo. Obviamente fue longevo, vivió, recuperan más de 80 años. Para esa época fue un verdadero Matusalén. Bueno, vamos a hacer ahora sí un intermedio